ya tengo un jacalito. Que está en lo alto de la loma. Cuando lejos me encuentre de ti, cuando quieras que yo esté contigo, no hallarás un recuerdo de mí. Pedro Infante es, sin lugar a dudas, uno de los nombres más emblemáticos de la época de oro del cine mexicano. Su legado musical, cinematográfico y personal ha trascendido generaciones, y aún hoy, a más de medio siglo de su fallecimiento, sigue siendo un símbolo del galán mexicano, carismático, talentoso y aparentemente irresistible. Pero, aunque parezca difícil de creer, hubo mujeres que, pese a sus encantos, decidieron decirle no. ¿Quién fue el gran amor de Pedro Infante? Pedro Infante Cruz nació el 18 de noviembre de 1917 en Mazatlán, Sinaloa, en una familia de origen humilde. Creció en Guamúchil, también en Sinaloa, y fue el cuarto de 15 hermanos. Desde joven mostró una fuerte inclinación musical y aprendió a tocar distintos instrumentos, lo que más adelante impulsaría su carrera artística. Entre 1939 y 1957, apareció en más de 60 películas y grabó alrededor de 310 canciones, convirtiéndose en un ícono del cine y la música popular mexicana. Películas como Nosotros los Pobres, 1947, Ustedes los Ricos, 1948 y Pepe el Toro, 1952 forman parte de una trilogía entrañable que consolidó su imagen de héroe del pueblo. A lo largo de su vida, Pedro Infante tuvo múltiples romances. Guadalupe López, su primer amor, le dio una hija. Se casó con María Luisa León, tuvo 3 hijos con Lupita Torrentera y vivió una intensa relación con Irma Dorantes, con quien no pudo casarse legalmente debido a un matrimonio previo no disuelto. Pero no todas las mujeres que lo conocieron cayeron rendidas ante él. ¿Quién fue el amor imposible de Pedro Infante? Silvia Pinal, otra diva del cine mexicano, estuvo cerca de Pedro Infante, pero nunca como pareja. A pesar de que compartieron pantalla en películas como El Inocente, y la química era evidente, la actriz siempre dejó claro que entre ellos no hubo romance. En su autobiografía, Pinal confesó que, aunque Pedro era simpático y encantador, no sintió una atracción romántica. Afirmó que la buscó varias veces, incluso la esperaba afuera de su casa, pero ella siempre tenía compromisos o simplemente no estaba interesada. No me gustaban las motos, y él vivía en una, comentó con humor. A pesar del rechazo, ambos desarrollaron una amistad sólida. Pedro incluso tenía cercanía con la familia de Silvia, especialmente con su abuela, con quien convivía cuando la actriz no estaba disponible. Elsa Aguirre. Otra de las actrices que supo decir no a Pedro Infante fue Elsa Aguirre. Durante el rodaje de Cuidado con el amor, el actor la sorprendió con un beso no planeado. Aunque Aguirre confesó que sí sentía atracción por Pedro, la situación la tomó por sorpresa y reaccionó con una cachetada. En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Elsa relató que Pedro se las ingenió para estar a solas con ella, usando incluso un peluche para distraerla antes del beso. Aunque no pasó a mayores, ella recordó que su madre le enseñó que debía hacerse valer. Valió la pena, comentó Pedro entre risas tras el incidente, mientras Elsa recordaba cómo se puso como camarón. Sara García. Conocida como la abuelita de México, Sara tuvo roces con Pedro Infante. Aunque compartieron créditos en cintas icónicas como Los Tres García y Vuelven los García, su relación no empezó con el pie derecho. En una entrevista Redenciones. En una ocasión, incluso tuvo que sacarlo de su camerino, pues él se negaba a grabar argumentando que no era actor, sino mariachi. Lejos de enojarse más, Sara García entendió que Infante sufría de inseguridad y decidió apoyarlo. Con el tiempo, forjaron una amistad entrañable que duró hasta la muerte del actor en 1957. ¿Qué dijo María Félix de Pedro Infante? Una de las actrices más imponentes del cine mexicano, María Félix, también rechazó inicialmente a Pedro Infante. Cuando el director Ismael Rodríguez le propuso protagonizar Tizoc, Amor Indio, junto al ídolo de México, la doña se negó rotundamente. Argumentaba que Infante hacía papeles populacheros y que el personaje indígena que interpretaría no representaba fielmente la realidad.
Pedro Infante intentó convencerla en persona, llegando incluso a regalarle una esclava que Irma Dorantes le había obsequiado. Sin embargo, María no cedió fácilmente. Al final, aceptó el papel bajo 3 condiciones: cobrar más, que su nombre apareciera antes que el de Infante en los créditos y que Ismael Rodríguez le dirigiera otra película. El resultado fue un éxito. Tizoc se convirtió en una cinta aclamada, incluso a nivel internacional, y le valió a Pedro Infante el Oso de Plata en el Festival de Cine de Berlín, irónicamente, por un papel que María casi no acepta. Detrás del ídolo había un hombre con inseguridades, deseos y frustraciones, que a pesar de ser el sueño de muchas, también enfrentó el rechazo como cualquier persona. Ay, pero qué diablo de Pinche frío. Imperio conozco tantito. Un día como hoy, 16 de abril de 1957, se capturó una imagen que reflejaba el profundo dolor de Ángel Infante, quien tuvo la difícil tarea de viajar a Mérida para identificar los restos de su hermano, el legendario Pedro Infante. La tragedia aérea que le arrebató la vida dejó una huella imborrable en su familia y en todo México. El testimonio de Ángel Infante es desgarrador. Él relató: quienes llegaron hasta el preciso lugar del accidente donde se encontraban los restos, vieron como mi hermano no se separó del asiento de la cabina. El cinturón de seguridad resistió los jalones y los golpes. Fue trasladado al DF en una aeronave de la misma empresa en la que perdió la vida, para ser sepultado el 17 de abril de 1957 en el Panteón Jardín. Su legado sigue vivo en la música, el cine y el corazón de sus seguidores. Ay, pero qué diablo de Pinche frío. Imperio conozco tantito. Devastadores. ¿Sabías que muchos quedaron en bancarrota y nunca recibieron parte de su fortuna? Quédate hasta el final para conocer esta impactante historia. Gracias al éxito que logró Pedro Infante a lo largo de su carrera en el cine mexicano y en la música, su patrimonio nunca dejó de ascender y disfrutó de grandes lujos. Pero fue bien sabido que él fue siempre generoso con quienes lo rodeaban, por lo que nunca dudó en compartir. Lamentablemente, a su muerte, la mayoría de sus familiares quedaron en bancarrota al ver detenidos sus ingresos. La manutención de sus hijas, de sus esposas María Luisa León e Irma Dorantes, de su madre, de quien lo necesitara y de sus hermanas y sobrinos. Desde 1948, cuando ya había interpretado sus primeros papeles protagónicos, dejó de preocuparse por el dinero, algo que representó un obstáculo. Disfrutaba de ayudar a las personas, sobre todo a sus seres queridos. La muerte del actor fue terrible para todo México, pero quienes más la sufrieron fueron sus familiares. Pedro Infante era una persona muy bondadosa, increíblemente bondadosa. Se hizo cargo de todos nosotros, y no solo de nosotros, sino de otros. Nos daba escuela, nos daba todo, dijo Antonio Infante, sobrino del actor, en entrevista para Historia detrás del mito. Sus propios familiares creen que el histrión llegó a mantener completamente a 50 personas. Al comprender que el ídolo del cine mexicano se había ido para siempre después del accidente aéreo que tuvo el 15 de abril de 1957, la mayoría de sus familiares
Ay, pero... ¿Por qué Pedro Infante y Blanca Estela Pavón nunca fueron pareja en la vida real? Pedro Infante y Blanca Estela Pavón se convirtieron en una de las parejas más queridas del cine mexicano durante su época de oro. Juntos protagonizaron Nosotros los pobres, Ustedes los ricos y Pepe el Toro, cautivando al público con su gran química en pantalla. Sus interpretaciones eran tan convincentes que muchos creyeron que su romance trascendía la ficción. Sin embargo, la realidad era otra. Aunque entre ellos existía un cariño profundo y genuino, nunca fueron pareja en la vida real. Todo comenzó en 1947, cuando trabajaron juntos por primera vez en Nosotros los pobres. Desde entonces, su complicidad fue evidente y los rumores sobre un posible noviazgo no tardaron en surgir. Pedro Infante, conocido por su carisma y múltiples romances, siempre llenaba de detalles y halagos a Blanca Estela, y cuando ambos viajaban para promocionar sus películas, su cercanía alimentaba aún más las especulaciones. Pero la verdad es que ambos tenían parejas en la vida real. Blanca estaba comprometida con el director Rogelio A. González, a quien consideraba el amor de su vida. Con el tiempo, los rumores crecieron tanto que la prensa cuestionó directamente a Pedro sobre su relación con Pavón. Su respuesta fue clara: no había romance, pero sí un amor muy especial. Infante explicó que una cifra muy lejana a los 119.5 fallecimientos por cada 100.000 habitantes que se registran hoy en día. El diagnóstico, lejos de ser divulgado, fue guardado como un secreto celosamente por dieta. Este cambio en su rutina se convirtió en un aspecto crucial de su vida. Aunque Infante ya tenía cierta inclinación por el boxeo y la bicicleta desde su llegada a la Ciudad de México en 1939, fue a partir de 1940, si lo sabías. El día que abuchearon a Pedro Infante y Jorge Negrete en vivo, durante la época de cine de oro mexicano, el inmortal Pedro Infante solo era comparado fuera de la pantalla grande. El público anhelaba ver a Negrete e Infante compartiendo escenario. No obstante, no fue lo que las audiencias esperaban. En ese mismo año, como se puede constatar en archivos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y en el contexto de las celebraciones por el Día de la Virgen de Guadalupe, el compositor Manuel Esperón González, quien ya tenía renombre por haber creado canciones como Cielito Lindo y Cruz de Olvido, fue el artífice que compuso una pieza original a La Morenita del Tepeyac. Días antes del festejo religioso, se aseguró de que los cantantes tuvieran la letra para hacer gala de sus voces en el Teatro Lírico de la Ciudad de México. La Morenita era la canción con la que se anunció el dueto a inicios de diciembre de 1952. Quien inició las primeras estrofas fue Infante, aunque lo que siguió a continuación dejó a las audiencias enmudecidas, pues los registros de ese entonces relatan que el intérprete de 100 años dejó de cantar tan rápido como inició la pieza, ello para dejar solo a Negrete el resto de corrido. Rápidamente evidenciaron lo obvio: ninguno se había aprendido las letras que con esmero les preparó Esperón. El público tomó con humor y enfado el momento, pues habían defraudado uno de los momentos más esperados en el ámbito ranchero. Tristemente fue de los pocos espectáculos que los histriones compartieron. Se cuenta que, tras bambalinas,
Hubo una discusión que también reveló que el fracaso ante el público se debió a que los actores no compartían entusiasmo por trabajar juntos. Al contrario, solo acrecentó la lucha de egos que las rotativas de aquel entonces decían que era un secreto a voces, que era bien sabido en el mundo del espectáculo. Testigos en el evento relataron que Negrete fue el primero en hacer señales a la producción para interrumpir la puesta en escena, que ya contaba con danzantes y una pequeña orquesta. Después del bochornoso momento, se sabe que un día después dieron el espectáculo como debió haber sido. Un año después, en 1953, Negrete moriría víctima de una cirrosis hepática que lo aquejaba desde 1937. Ello deja el triste recuerdo de una carrera musical conjunta que todos esperaban. Infante no correría mejor destino, pues sufriría un trágico accidente aéreo 5 años después. Ninguno de los actores sobrevivió a la década. Pese a su carisma, Infante también tuvo otro roce con una leyenda del cine de oro, Sara García, mejor conocida como la Abuelita de México. Según los testigos que formaron parte de la producción de Los Tres García, relataron que el ídolo del guamúchil puso en jaque en más de una ocasión a la primera actriz por una supuesta falta de profesionalismo. Esto es Historias Horribles. Si te gustó, no olvides suscribirte. Hasta la próxima. Hola a todos. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traemos una noticia increíble: la casa donde creció el ídolo mexicano Pedro Infante en Guamúchil ha sido reabierta al público. Prepárense para conocer todos los detalles de este emotivo evento. Después de años de estar cerrada, la casa de Pedro Infante en Guamúchil, Sinaloa, vuelve a abrir sus puertas. El Ayuntamiento de Salvador Alvarado celebró un evento conmovedor para reactivar este espacio y hacerlo accesible tanto a los locales como a los turistas. Bajo un cielo estrellado, se realizó el corte de listón, transformando este lugar en un foro para las artes. José Antonio Valenzuela Mesa, principal promotor de Pedro Infante y director del museo en su honor, destacó la importancia de este espacio para el turismo y la identidad local. El alcalde Armando Camacho Aguilar reconoció el gran legado de Pedro Infante para Guamúchil y aplaudió a los promotores incansables que lograron reabrir este museo. Venir a Guamúchil y no visitar la casa de Pedro Infante es como no venir, comentó emocionado José Antonio Valenzuela Mesa. Este recinto cultural, lleno de postales y obras de arte, estará abierto de lunes a domingo, de 9 a 19 horas, y la entrada es gratuita. Es el lugar perfecto para conocer más sobre la vida y legado de este gran ídolo. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la casa de Pedro Infante. No olviden suscribirse a nuestro canal, dejar sus comentarios y compartir este video. Nos vemos en el próximo episodio. Hola, bienvenidos, soy Pedro Infante, es un gusto tenerlos aquí en Historias Horribles, donde recordaremos mi vida, mi obra y toda mi música y todas mis películas. Sean bienvenidos. Hoy vamos a hablar del secreto de Pedro Infante que reveló a Carmelita González. Carmen González fue una primera actriz que conquistó a México durante la época de oro del cine mexicano, gracias a sus grandes papeles junto a actores como Jorge Negrete, Cantinflas y Pedro Infante. De hecho, ella recordaba con amor a este último por haberle ayudado a cumplir uno de sus sueños. Carmelita González nació en la Ciudad de México en 1928 y falleció el 30 de abril del 2010. La actriz habría comenzado su carrera artística solo después de haber estudiado la licenciatura de Relaciones Internacionales en Estados Unidos y aprender a la perfección el inglés y francés. El sueño de la intérprete de Chayito, en Dos tipos de cuidado, fue convertirse en una gran estrella de cine, pero su padre no le permitió incursionar en el medio hasta que regresó con título en mano.
Su primera película fue Camino de Sacramento en 1945, pero ella aspiraba a más. La primera película en la que participaron juntos fue Los hijos de María Morales. Carmelita relató durante una entrevista con Diana Golden que su sueño era poder trabajar junto al más grande del cine mexicano, Pedro Infante, y esa oportunidad se le presentó finalmente cuando la llamaron para participar en la película Los hijos de María Morales. La actriz se encontraba feliz de hacer su sueño realidad a los 24 años, pero su mismo ídolo la hizo llorar cuando se enteró de que no podía participar como protagonista de la película. Hablar de Pedro Infante como ser humano. Tengo una anécdota maravillosa para mí. A mí se me contrató, don Fernando de Fuentes me contrató para hacer 2 películas. Una canción de cuna y la otra fue Los hijos de María Morales, al lado de Pedro Infante. Se me llamó a la oficina para que fuera yo a hablar con ellos. Yo creí que me iban a entregar el libreto, todo maravilloso. Llego a hablar con don Fernando de Fuentes y me recibe con esta noticia. Dice: Carmelita, desgraciadamente no vas a poder hacer la película porque Pedro quiere que vaya Irma Dorantes en esta película. Una de las películas que marcó su carrera fue Dos tipos de cuidado. El director le prometió hacer con ella otras películas más como compensación por no actuar junto a Pedro Infante, pero ella no se lo esperaba. Como comprenderás, nada más hay un papel estelar, la protagonista, el otro es muy chiquito, no puedes hacerla. Dice, pero sin embargo, yo a cambio de que no hagas tú la película, te ofrezco hacer 3 películas más. Dice, ¿qué te parece? No pude hablar, me solté llorando. Le digo, mire señor, mi ilusión máxima era trabajar al lado del señor Infante. Si no la puedo hacer, usted no tiene ningún compromiso conmigo. No le firmo para 3 películas más. Yo quería trabajar al lado del señor Infante. Y salí con mi madre, las 2 llorando y todo. González no pensó que en la oficina conjunta estuviera el mismo Pedro Infante escuchando la plática entre el director y ella, por lo que escuchó cómo Carmen se marchaba llorando en compañía de su madre, con quien había asistido felizmente a recibir el guión de su proyecto más anhelado. Después me enteré de que Pedro estaba en la otra oficina. Cuando habló con don Fernando, le dijo, ¿qué reacción tuvo esta niña? Dice, pues nada, se soltó llorando y no quiso firmar para las otras 3 películas, ya que no puede trabajar contigo. Se soltó llorando. ¿Cómo es posible que yo haga llorar a una criatura? No. Fernando, escríbame el otro personaje y que lo hagan estelar para que esta muchacha participe. Sí, sé que ese era Pedro Infante humano. Era un hombre maravilloso, sumamente profesional. Mira, él llegaba a hacer una película y se sabía el texto completo, pero no nada más de él, sino de todos los que interveníamos en dicha película. Practicaba continuamente, yo lo vi en ese año, me tocó verlo ensayar cuando iba a hacer Tizoc con su burrito, vestido de indito ahí caminando, diariamente. Cuando iba a hacer escuela de rateros con el canasto de pan en su bicicleta y andaba por toda la casa, ensaye. Irma Dorantes y Pedro Infante se casaron y participaron en varias películas juntos. Finalmente, el director tuvo que aceptar volver a escribir todo el guión de Los hijos de María Morales para que su actor principal no se retirara del proyecto y el sueño de Carmelita se cumpliera. Desde entonces, ella aseguró, guardó un gran cariño por él y sobre todo un gran respeto, pues Pedro Infante acudía a los llamados con sus líneas completamente en la memoria. Carmelita González participó en más de 100 películas, pero también tuvo grandes papeles dentro de telenovelas como Mi destino eres tú, Alegrijes y rebujos, Gotita de amor, entre 20 más. Murió a los 81 años en el Hospital de Santa Elena el 30 de abril del 2010, después de que una neumonía no le permitiera seguir en pie. Su sepelio se llevó a cabo de forma privada debido a que ningún miembro de la ANDA o antiguo compañero de la actriz acompañaron a la familia. ¿A él le gustaba volar? Volaba continuamente. Tú sabes que en su casa tenía un avión para practicar sus vuelos nocturnos. Entonces era muy buen piloto. Claro que sí, mi reina. Aunque tuvo varios accidentes. Obviamente sobrevivió. ¿Y no cree usted que pueda haber sobrevivido al accidente de Mérida? Ojalá. Oye, te veo preocupado. ¿Es por tu libro
¿O es por eso? Yo soy Alex Ruiz, esto es Historias Horribles. Si te gustó, por favor, ayúdame a compartir, a darle un like y no olvides suscribirte. Nos vemos la próxima. Dígame, José, usted es de las personas que ayudaron a extraer los cadáveres, ¿verdad? ¿Cuál fue el primero que sacaron? Es decir, este parece que, según por lo que usted dice, que tiene una placa de metal, cree que sea de Pedro Infante, ¿verdad? Sí. Bueno, pues el primero que sacamos fue este Pedro Infante. Realmente era irrecuperable. Fernando Vales, ¿quiere usted hacer el favor de decirnos, ¿es realmente cierto que nuestro querido Pedro Infante ha fallecido? Lamentablemente, sí es cierto. Aquí tenemos las órdenes de despacho debidamente firmadas por Pedro Infante como copiloto. De 1957, un día lunes, doña Rebeca se encontraba en la escuela y recuerda claramente que un niño voceador, de esos que se la pasaban gritando y vendiendo periódicos, pasó y empezó a gritar que Pedro Infante había fallecido. Ella entró en shock porque justamente el fin de semana anterior había ido a ver una maratón de sus películas. Esto es Historias Horribles. El artista se despertó, hizo ejercicio, se bañó antes de las 5:30 de la mañana cuando comió un poco del desayuno que se le había preparado. Huevos con jamón, panecillos, salchichas y café. Su agenda principal era impugnar el fallo que emitió la Corte de Justicia Mexicana el 9 de abril y que anuló su matrimonio civil con la actriz Irma Dorantes, ocurrida en 1953. Los conflictos por sus relaciones amorosas lo habían mantenido en el ojo del huracán y en titulares de los diarios, en particular del periódico El Excelsior, que había seguido el asunto en los últimos años. Su primera compañera, María Luisa León, con quien se casó en 1939, era quien había solicitado que se le declarara como la única y legítima esposa de Infante, aunque ya llevaban más de 2 años separados. Pedro vivía con Dorantes, tenía una hija y solo faltaba que el divorcio se oficializara. Sin embargo, no quería dejar abierta la posibilidad de ser acusado de bigamia. Con la urgencia de resolver este vericueto judicial en mente, Pedro Infante subió a su motocicleta y se trasladó hasta el aeropuerto de Mérida, capital de Yucatán, para tomar un vuelo que en 3 horas con 55 minutos, según había contado del Moral, le permitiría estar en la Ciudad de México, donde su hermano Pepe lo recogería junto a 2 guardaespaldas. Cerca de las 6:45 de la mañana, Pedro Infante se encontró con el piloto Víctor Manuel Vidal Lorca y el médico Marcial Bautista, quienes lo acompañarían en el viaje a bordo del avión B-24 Liberator, un bombardero transformado en nave de carga. El intérprete de Maldita sea mi suerte fungiría como copiloto bajo el alias de Capitán Cruz, que era su segundo apellido, con el que ya acumulaba 2.989 horas de vuelo. También había sobrevivido a 2 accidentes aéreos, el primero en 1947 y el segundo en 1949, cuando sufrió una herida en la frente que requirió que se le colocara una placa de metal, titanio para ser más precisos. Confiado en su experiencia, Pedro Infante subió a la nave y poco antes de las 7:30 de la mañana, desde la pista 10, el capitán Vidal confirmó que estaban listos para despegar. Recibieron la autorización. Cuando estaban a 20 metros de altura, comenzaron a enfrentar problemas para seguir ascendiendo. A las 7:54 de la mañana, entre las calles 58 y 87 en Mérida, cayó el avión. Eso menciona José Ernesto Infante, sobrino del artista, en la publicación El ídolo inmortal. Todos los ocupantes de la nave fallecieron ampliamente. La tienda La Socorrito de Remigia y su esposo Rubén Canto quedó destrozada. Las matas de Ramón se mezclaron con los huesos de metal y después de la segunda explosión no quedó nada de pie. Un adolescente de 15 años llamado Baltasar Martín estaba trabajando en la carpintería vecina cuando le cayó el aceite hirviendo en la cabeza, y aunque le tiraron agua y lo llevaron al hospital, murió ese mismo día. La joven Ruth Russell estaba lavando el patio y falleció instantáneamente. La hermana de Rubén, Andrea Canto, lo vio todo desde la puerta y fue testigo de lo que se ha intentado reconstruir por décadas y le dejó a la tía. Mientras la multitud rodea sus despojos, en silencio llora su madre rodeada de sus hijas y de sus recuerdos.
Es como el cadáver de un gimnasio. Es como el cadáver de una casa. Las cosas suelen morirse con sus dueños, con una muerte más fría y más dura. El dolor de su madre tiene la intensidad de una gran derrota del espíritu, y lo acompaña el dolor puro del pueblo, que es grande, sincero y espontáneo. El éxito estremecedor de su existencia brillante se rompe en el filo helado de los crespones. Desfila ante el féretro la cauda de la admiración, la cosecha de la amistad. Aceves Mejía y otros charros cantores le dicen adiós. Los papeleritos a quienes cantó. El desfile de la multitud no se detiene y ella se desmaya. Cuántas le amamos, cuántas anónimamente hemos seguido su vida y su muerte. Pero volverá siempre en cada canción. Pedro Vargas, otra gran voz, retiene el aliento. Presente el ratón Macías, símbolo de fuerza ágil. Cantinflas conmocionado por el compañero caído. El indio Fernández avalúa la pérdida. Tucita Llamas, la más pequeña de nuestras actrices, también llora. Alternan en el dolor mujeres humildes y brillantes luminarias de la pantalla. El momento ha llegado. No se puede esperar más. Su pueblo le rodea con arrojo incontenible. Irma Dorantes envuelta en angustia. El mediodía nos acerca consigo, al final que no puede alejarse más. Solo con lágrimas deben regarse las flores para él. Y con el tumulto, que es como una parte de sus canciones, se acompaña la despedida. ¿Qué nos queda, Pedro, de ti? Allí está tu arte, que pertenece a todos. Adiós, Pedro. Paz en tu gloria. Al fin del mundo me iré para entregarte mi cariñito, porque El accidente detonó cosas distintas en la historia familiar de Mauricio y Fernanda. Para la de Fernanda, la tragedia se abordó en silencio y hacia adentro, pero la de Mauricio se convirtió en una identidad compartida con las personas del barrio. Donaron parte de su casa. La muerte de Pedro Infante ha estado rodeada de misterio y especulaciones. Algunos creen que su muerte fue un engaño y que en realidad sobrevivió. Teorías van desde la intervención del gobierno mexicano hasta traficantes de drogas y hasta encuentro con ovnis. A pesar de que su cuerpo fue identificado por las pulseras de oro que llevaba y una placa metálica en su frente resultado del accidente anterior, las teorías de conspiración persisten. Por cierto, si no has visto el video de Pedro Infante versus Pedro Antonio, te recomiendo que lo veas. Ahí abordamos el tema donde supuestamente sobrevivió. Incluso hay una entrevista que le hizo el buen Gusgri a el nieto de Pedro Infante, que él asegura que eran la misma persona, pero ahí le damos una revisada para que cuando termines de ver este video te pases para allá. Y el legado de Pedro Infante, por supuesto, es innegable. A pesar de las controversias y los mitos que rodean su muerte, el legado de Pedro Infante como ícono cultural de México permanece intacto. Su música y películas siguen siendo celebradas y su influencia en la cultura popular mexicana es incuestionable. Pedro Infante no solo fue talentoso actor y cantante, sino también un símbolo de la identidad mexicana, cuya memoria sigue viva en el corazón de su gente. Pedro Infante dejó un vacío irreemplazable en el mundo del entretenimiento, pero su espíritu y su obra continúan inspirando a nuevas generaciones. Su vida y su arte son un testimonio de la pasión y el talento que definen a los grandes artistas, y su historia sigue siendo contada con admiración y respeto. Yo soy Alex Ruiz, esto es Historias Horribles. Si te gustó, por favor ayúdame a compartir, a darle un like y no olvides suscribirte. Y te recomiendo este otro video por si no lo has visto. Nos vemos la próxima.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Historias Horribles, como un gusto saludarles. Yo soy Alex Ruiz, ella es Sofía y el día de hoy les vamos a enfrentar a dos Pedros, Pedro Infante y Antonio Pedro o Pedro Antonio, como lo conozcas. La gente dice sincera lo mismo que un muñeco. La figura de Pedro Infante es sin duda una de las más importantes en la música y el cine mexicano, cuya muerte ha sido envuelta en un misterio y teorías que desafían la realidad. Este ícono, recordado tanto por sus talentos como por sus leyendas que giran en torno a su fallecimiento, ya que muchos mencionan que el famoso no murió en un fatídico accidente aéreo. Esta teoría aumentó después de que se hiciera conocido Pedro Antonio, un hombre que tenía cierta similitud con Pedro Infante, además que también idolatraba al intérprete de Amorcito Corazón. Pedro Infante Cruz nació el 18 de noviembre de 1917 en Mazatlán, Sinaloa, México. Su carrera comenzó en la música, destacando inicialmente como cantante de boleros, rancheras y corridos, género que dominó con su voz inconfundible y que le abrieron las puertas del cine nacional. Su debut en la pantalla grande se produjo en la década de 1940 y desde entonces su carrera como actor y cantante despegó. Entre sus películas más destacadas se encuentran Nosotros los pobres, Ustedes los ricos y Pepe el Toro, convirtiéndose en una trilogía emblemática de la época dorada del cine mexicano. Sus canciones como Amorcito Corazón, 100 años y ¿Qué te ha dado esa mujer? Son himnos de la música mexicana. El trágico accidente en el que murió Pedro Infante el 15 de abril de 1905. ¿Quién era Antonio Pedro Hurtado Borjón? Fue con la aparición de Antonio Pedro que se avivaba la teoría de que Pedro Infante no había muerto en el accidente aéreo y que estaba vivito tras librar el percance, como antes lo habíamos dicho. Las dudas comenzaron a crecer porque Antonio Pedro guardaba, yo no diría un gran, pero un parecido físico con el protagonista de decenas de exitosas películas. Entre las extrañas similitudes entre el fallecido cantante y el adulto que apareció más de 20 años después de su muerte del ídolo de Guamúchil estaba una cicatriz en la barbilla. Misterioso personaje de quien miles de personas, Antonio Pedro, ya que él en lo posible rechaza cualquier entrevista, especialmente en televisión. Por esta razón tuvimos que ir de sorpresa a una estación de radio donde hizo una presentación a cantar. Yo mismo lo he visto mucho. Antonio. No sé, de platino que se le implantó a raíz de otro accidente aéreo. Sin embargo, los que lo conocen, Antonio A mí me han dejado, mi amor, que Por si fuera poco, el clamor del público que deseaba ver a Pedro Infante con vida y entonando los temas que hizo icónicas Antonio Pedro, comenzó a actuar como si fuera el verdadero cantante. Aunque Antonio Pedro tenía gran parecido en la voz con el Torito, su aparición causó gran molestia no solo entre la familia, sino también entre varios famosos, como el fallecido Vicente Fernández, quien lo llamó Fantoche. Antonio Pedro Hurtado Borjón murió en 2013 en Delicias, Chihuahua, lugar en donde descansan sus restos, y si bien él aparentaba ser el verdadero Pedro Infante, varios seguidores del cantante descartaron que el ídolo de México hubiera fingido su muerte. Es la clásica situación como en Estados Unidos con Elvis, que nos negamos a decirle adiós a un gran cantante, pero me gustaría saber tú qué opinas. Lamentablemente se lo cree. Mucha gente lloró. Y aparte de que mucha gente lloró, ¿sabías que mucha gente se suicidó? Eso no. Sí, que cuando él vio que cayó la avioneta, eso ya me lo contó él y todo, le dijeron: a partir de este momento tú ya estás legalmente muerto. Y estuvo encerrado en muchos lugares, por ejemplo Lecumberri, que es el Archivo de la Nación, las Islas Marías, donde grabó también una película por allá, en la Castañeda, un lugar para locos en Michoacán, y al final en una prisión militar en Sonora. ¿Cuánto tiempo él estuvo encerrado en? 26 años, de 1957 a 1983. Hubo días que no tuvo que comer. Por eso mucha gente yo le digo, ¿cómo quieren ver a Pedro Infante? Ser un hombre que tenía una buena alimentación en la época del cine de oro, a un hombre que después
Sufrió 26 años, tortura, mala alimentación. Pero Antonio Pedro sí tenía parecido, así se parecía como... Ah, pues es el mismo. Sí, sí, pero o sea, la gente, o sea, aunque haya pasado todo eso que tú dices, pues de todos modos sí, hay facciones que sí se parecen. Yo le digo a mucha gente, imagínense, qué bonito, que él, siendo quien era, siempre cuidó a la familia.